Bueno, la semana pasada, iniciamos una nueva serie de enseñanzas que titulé Personas, cuando Jesús llegó a la vida de ellos. Y la semana pasada estudiamos de María, de esa mujer devota, piadosa, temerosa, respetuosa al Señor, y que la llegada de Jesús le impactó, le influyó, le afectó de tal manera que ella magnificó al Señor. Y aprendimos que fue una gran bendición que ella fuera la madre del Señor, pero mucho más que ella conociera a su Salvador. Bueno, hoy no es la excepción. Hoy vamos a estudiar acerca de otra persona, pero recordemos lo siguiente. El propósito es que conozcamos acerca del corazón, la mente, el carácter de estas personas. En particular, cuando Jesús llegó a ellos, el impacto que tuvo Jesús en la vida de ellos, su influencia, las reacciones y las respuestas de ellos. Ver ahí más acerca de sus pensamientos, lo que la Escritura envuelve, implica y enseña acerca de estas personas, de estos individuos que tuvieron el privilegio, la bendición de conocer a Jesús en persona, cara a cara. Como dice Juan en una de sus cartas, de haberle visto con sus ojos, de haberle oído con sus oídos, de haberle palpado con sus manos. Y bueno, con el fin de que al conocer de estas personas, podamos nosotros también imitarles, porque lo que ellos hallaron en Jesús, nosotros también lo podemos hallar hoy, o lo hemos hallado, o lo podemos seguir continuamente hallando en el Señor Jesús. Ellos hallaron amor, gracia, compasión, misericordia, bondad, indulgencia en Jesucristo. Y eso afectó la vida de ellos. Bueno, nosotros también hoy podemos encontrar lo mismo. Así que hoy vamos a estudiar acerca de Leví, el hijo de Alfeo, conocido más por el nombre de Mateo, que fue uno de los evangelistas, escritores de la vida de Jesús de Nazaret. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Y vamos a leer allí la porción de las Escrituras que es el fundamento, es la base de la lección del día de hoy. Les dije la semana pasada que esta serie de enseñanzas no son como las tradicionales y clásicas lecciones de bosquejos o explicaciones exhaustivas, analíticas, de palabras, frases, oraciones, como tal vez ustedes ya han escuchado en anteriores oportunidades. Esta es una lección donde nos enfocamos en personas y podamos nosotros identificarnos con ellos, aprender lo que ellos hallaron en Jesús, cómo les afectó, y nosotros también hallarlo y que haya también la misma consecuencia, ¿sí? Buena, bendita, provechosa para nuestras almas. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Vamos a leer. Dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos
Y le dijo Jesús a este hombre: sígueme. Y se levantó y le siguió Saulo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En primer lugar, vamos a conocer acerca de Mateo. Vamos a poner nuestra mente, nuestra atención, nuestra consideración en la persona de Mateo. Fíjense. Comencemos diciendo que Mateo no era cualquier persona. Además de ser judío, Susana, él tenía un trabajo muy particular para esa época. Tanto así que este trabajo le llevó a afrontar ciertas situaciones difíciles, incómodas y tal vez, Ana, dolorosas para su persona. Según Lucas, él era un publicano, Lucas 5:27, es decir, un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Sabemos pues que estos judíos eran odiados, despreciados, aborrecidos por los de su nación por el simple hecho de ser publicanos. Tanto que la gente tenía el prejuicio y los escrúpulos de creer que se contaminaban si se asociaban, si se relacionaban con ellos. Fíjense lo que había en la mente de mucha gente, sobre todo de los líderes religiosos. Era algo muy mal visto entre los judíos socializar con un publicano. Según el lenguaje de las Escrituras, los publicanos eran tenidos de la misma clase que las rameras y lo peor de los pecadores. Entre ellos era contado Leví, hijo de Alfeo, Mateo. Ahora bien, estoy convencido que Mateo era consciente de toda esta situación. Él no ignoraba esa situación, lo que la gente, sus compatriotas, sus connacionales, los líderes religiosos, el estigma, la satanización, el odio, el aborrecimiento, el desprecio, la segregación que le tenían a los judíos que eran publicanos. Él era consciente de esta situación. Él sabía muy bien lo que implicaba ser un judío publicano. Pienso, Sofi, que habrá sido difícil para él, para Mateo, recibir estos malos tratos por parte de los hombres a causa del oficio que él ejercía. Fíjense, noten, salir de su casa, Mateo, sabiendo lo que la gente pensaba de él, sabiendo el concepto en que lo tenían a él. Él salía de su casa, iba a un lugar público a realizar este impopular oficio.
seguro que fue difícil, fue tenaz para él esa situación. Todos allí sabiendo que era publicano. Las miradas, Sofi, de todos ellos, las miradas de todos ellos, miradas de odio, de desprecio, de aborrecimiento para con Mateo. Palabras ofensivas que seguro recibió Mateo. Lo trataban muy mal a los publicanos. Escuchen, sentirse, Antonio, sentirse a sí mismo como un leproso, inmundo e indigno por parte de los hombres. Definitivamente, no era una vida fácil para Mateo. Él tuvo que enfrentar estas situaciones cada día cuando iba a su trabajo como publicano, un trabajo que se desempeñaba públicamente, a la vista de todos. ¿Y qué de su familia? Si tenía esposa e hijos, otros familiares. No era una situación sencilla para Mateo. No era una vida fácil para Mateo. Él tuvo que lidiar con estas situaciones que seguramente le trajeron dolor, tristeza en su ánimo, en su corazón, en su espíritu. Claro, fue su elección ser publicano, pero no necesariamente fue su elección ser tratado tan vilmente por parte de los hombres. En segundo lugar, ahora vamos a considerar, vamos a traer a colación cuando Jesús llega a la vida de Mateo. Este era Mateo, un publicano, uno que era considerado igual que una prostituta y lo peor de los hombres de esa época, en particular de los líderes religiosos que conocían la ley del Señor. Allí estaba Mateo, en su día a día, en esa condición. Pero ahora llega Jesús, llega el Señor, llega el buen pastor, llega el Mesías a su vida, llega Jesús. Cuando Jesús llegó a la vida de Mateo, en segundo lugar, fíjense, sin duda alguna, Mateo había escuchado y conocido a Jesús en cierta forma. Jesús para Mateo no era alguien extraño o desconocido como tal. Dice Marcos en su primer capítulo que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos 1:28. Tanto, dice Lucas, que su fama, la de Jesús, se extendía más y más. Lucas 5:15. Seguramente Mateo había escuchado de las palabras que enseñaba Jesús, de cómo la gente se admiraba de su doctrina. Seguramente él escuchaba a las personas que hablaban acerca del tal Jesús, de Nazaret, de sus palabras, de sus enseñanzas, de la admiración, de la maravilla de ver lo que él enseñaba, o escuchar lo que él enseñaba, mejor dicho. Seguramente Mateo había escuchado de la veracidad con la que hablaba Jesús. Seguramente había escuchado de los milagros de Jesús, de cómo sanaba a las personas, de cómo expulsaba a los demonios de ellos. Seguramente Mateo escuchó de cómo Jesús quitaba el sufrimiento de la gente, de cómo Jesús los liberaba y los despojaba del dolor y del sufrimiento, no solamente el físico, sino también el moral. Seguramente Mateo había escuchado del perdón de pecados que confería Jesús a los hombres, como el caso del paralítico, ¿no?,
que lo bajaron del techo y el Señor le perdonó sus pecados. Seguramente Mateo había escuchado del carácter, de la personalidad, de la justicia, de la santidad, del amor, de la compasión, de la bondad y de la misericordia de Jesús. Seguramente Mateo había escuchado de sus enseñanzas en el Sermón del Monte, de sus palabras acerca del reino celestial y de las promesas de vida eterna. Estoy convencido que Mateo escuchó estas cosas de la fama de Jesús. Y eso llegó a su mente y a su corazón. Fíjense, hermanos, de esta forma podemos entender que Mateo supo acerca de Jesús. No obstante, eso no fue todo. Sucedió algo extraordinario en la vida de Mateo. Sucedió algo, creo, jamás pensado por Mateo. Y no solo por Mateo, sino también por algunos de sus discípulos y de la gente de alrededor. Aquello que sucedió extraordinario, excepcional, único, bendito para Mateo fue que Jesús llegara a su vida. Y no solo llegara a su vida, sino que el mismo Jesús le llamara para que fuese uno de sus seguidores íntimos. Y en efecto, hermanos, el sentido de la palabra griega que emplea Jesús es el siguiente. Jesús le dijo a Mateo: ven, sígueme, le dijo Jesús. Esa palabra significa acompáñame. Oye, Mateo, acompáñame. Andemos en el camino juntos. Vamos, ve conmigo. Ven, sígueme. Hermanos, esto era casi imposible lo que Jesús le estaba diciendo a Mateo. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas, Ana? Imaginemos la escena allí. Imaginemos todo, tratemos de poner en nuestra mente esa escena. Allí las hermanas Medellín, todos. Imaginemos estar allí de espectadores, como judíos, a pagar nuestros impuestos al gobierno romano, a la autoridad civil romana. Y llegamos allí a la mesa, al lugar donde está Mateo para pagar. Y cuando estamos a punto de pagar, se acerca el Nazareno, que ya tenía una fama increíble. Y venía con sus seguidores. Allí estaban todos ellos. Y de repente, tal vez pensando que él iba simplemente a seguir de largo, donde había mucha gente, Jesús se enfoca en una sola persona, Antonio, y le dice: ven, sígueme, acompáñame, andemos juntos en este camino. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas, Sofi, la escena, ese momento? Las miradas de todos, de algunos de sus discípulos o de todos ellos, de los fariseos, de otros publicanos, sobre todo la mirada de Mateo, su corazón, ¿qué hubo en él? Lo vamos a ver más adelante, una descripción de lo que, el efecto que hubo por lo que Jesús hizo en su vida para con él. Fíjense lo siguiente. Tal vez algunos de los que estaban allí presentes estaría pensando: ¿cómo podía Jesús considerar que este inmundo, despreciable y traidor judío podía ser un seguidor íntimo del Maestro? ¿No sabe Jesús que no debemos asociarnos ni comer con los tales? Para cualquiera, Saulo, para cualquiera hijo, Mateo, este publicano, era el menos apostolable. Era el menos que menos podía ser un apóstol. De hecho, fíjense este detalle.
Fíjate, Ana, este detalle. ¿No estaba Simón el celote entre ellos, entre los discípulos, quien era celoso de la ley, opositor acérrimo a los romanos y a todo aquel judío que le sirviese a los intereses de ellos? Sí, Jesús había escogido a un celote, que significa celoso. El término celote significa celoso. Simón el celoso, celote, enemigo del imperio y de todo aquel que le sirviese. Él era un discípulo de Jesús. ¿Qué habrá pensado Simón? Imagínense. ¿Qué del rostro de Simón cuando Jesús se acerca al publicano y le invita a seguirle? Es más, ¿se imaginan el rostro de Mateo al saber que Jesús estaba invitándolo a ser su discípulo y entre ellos había uno que era enemigo público de él? Entiendo que Jesús pretendía a estos dos hombres que eran enemigos hacerlos amigos en Cristo. Qué interesante, ¿no? Llamó al celote, también a Mateo, y les dijo, en cierta forma, en mí, en Jesús, en Cristo, tengan paz, sean amigos, hermanos, mis servidores. Dejen esas diferencias, perdónense en Cristo y ahora estén juntos conmigo en este camino. Oigan, ¿y se imaginan ustedes el rostro de Mateo al saber que Jesús estaba invitando a uno que era enemigo de él, como mencioné? ¿Pueden pensar en ello? Sin embargo, la apreciación de Jesús sobre este hombre, sobre Mateo, era distinta. Jesús no ve a los hombres como los hombres ven a los hombres. Jesús no juzga a los hombres como los hombres juzgan a los hombres. Repito, la apreciación de Jesús sobre Mateo era distinta. Y a pesar de la vida de Mateo, de su indignidad, de la antipatía pública contra él, de ser despreciado y odiado, la gracia del Señor, escuchen esto, la gracia del Señor fue más abundante, invitando a este pecador a seguirle. Y este respondió tan rápidamente que cuesta imaginar que alguien pudiese tomar decisiones tan inmediatas y tan radicales como tomó Mateo. Lucas describe las acciones de Mateo, la reacción, la respuesta de Mateo cuando Jesús le dijo, sígueme. Lucas dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas capítulo 5, verso 28. Hermanos, no sabemos qué tanto haya escuchado y sabido Mateo de Jesús. Pero esta primera descripción dice mucho de cómo había afectado Jesús el corazón de este hombre. Repito, esto que estamos leyendo aquí describe los efectos de la persona de Jesús en el corazón de Mateo para que actuara de la manera en que hemos leído. En ese sentido, pensemos lo siguiente, fíjate Ana y Antonio, pensemos lo siguiente. Jesús llega al lugar donde se encuentra Mateo. Él ciertamente había oído de Jesús, pero ahora ese hombre de quien había escuchado estaba al frente de él. Y ante tanta multitud y a la vista de todos, Ana, en ese preciso momento, cuando trabajaba como publicano, le dijo Jesús, sígueme, acompáñame, ven conmigo, andemos juntos en este camino. ¿Podemos imaginar la escena?
¿Podemos pensar por un instante acerca de ese momento? Increíble, increíble, allí estaba Jesús. Escuchen, y sin tomar en cuenta nada de lo que Mateo haya sido y dijesen de él los hombres, el mismo Jesús le dice, sígueme. Como vemos, allí estaba Mateo, escuchando la voz de Jesús, de aquel de quien tanto había oído. Ya no estaba oyendo acerca de Jesús por parte de otros, sino del mismo Jesús hacia él. Según el relato del mismo Mateo, su reacción fue, se levantó y le siguió. Mateo 9:9. Escuchen lo siguiente. Fíjate, Susana. Fíjate, Antonio. Y hermanos, por la invitación de Jesús, Mateo se levantó, así dice la Escritura. Sí, se levantó de ese lugar, escuchen, donde era despreciado, aborrecido y odiado por los hombres para ser amado y aceptado plenamente por su Creador. Cristo lo levantó de su miseria, de su tragedia, de su vileza, para traerlo a Él. Y ahora aceptarlo, amarlo y salvarlo y darle una nueva vida. Sí, claro que sí, lo levantó de ese lugar. Lo levantó de su pecado. Y todo por el llamado del Señor. Mateo resucitó, podemos decir eso. Mateo resucitó cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Mateo ahora vive por la palabra del Señor y se ha acercado a Él para plena comunión, compañerismo y amistad con su Creador. Levántate, sígueme. Y así fue, se levantó, le siguió. Mateo Jesús lo levantó de su pecado. Mateo fue como una de aquellas ovejas que describió el Señor Jesús. Oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. ¿Qué movió a Jesús para hacer semejante acto? Fue su amor al pecador, su compasión para con los perdidos, su gracia que siendo abundante, sobrepasó y no tomó en cuenta los pecados de Mateo como para no concederle, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón. Allí estaba el Salvador en búsqueda del pecador. Allí estaba Jesús en búsqueda de Mateo. En tercer lugar y último, vamos a ver ahora vamos a tener en cuenta ahora la respuesta de Mateo, la respuesta, Sofi. La respuesta de él que fue más allá de levantarse y decidir dejar todo y seguirle por la invitación de Jesús. La respuesta de Mateo. Fíjense, indiscutiblemente Jesús provoca sentimientos y emociones en el corazón de los hombres. Y Mateo no fue la excepción. Es así, pues, que la reacción que tuvo Mateo es una evidencia indudable de lo que llegó a significar Jesús para él. Claro que sí. Es la evidencia, la prueba de lo que, cómo afectó Jesús en el corazón de Mateo, lo que significó Jesús para Mateo. Mateo halló razones tan poderosas y tan convincentes para decidir creer, confiar y seguir a Jesús. Jesús fue de tal significado para él que no hubo nada que lo detuviese a seguirle. Definitivamente Mateo decidió ser otro hombre, y halló tal gracia. ¿Cuál gracia? ¿De qué gracia estamos hablando?
la gracia de ser una nueva persona. Esa gracia que decidió Mateo ser, es decir, una nueva persona, solo la halló en Jesús. Al punto de cambiarle Jesús toda su vida por completo. Un cambio radical, total. Ahora bien, pensemos por un momento lo siguiente. ¿Qué iba a implicar la decisión de Mateo de seguir a Jesús? ¿Qué iba a implicar esto? Seguir al Señor. Bueno, algunos podrían pensar que Mateo ahora sería libre de todo el mal que recibía de los hombres. Que su decisión, la de seguir a Jesús, sería pacífica del todo en su vida. Que ahora ya no sería señalado de traidor, infiel y pecador. Que nunca más volvería a sufrir del odio de los hombres. Alguien podría pensar eso, pero no es cierto. La verdad del caso es que Mateo va a pagar el precio de ser un discípulo de Jesús. Mateo ahora va a enfrentar un mayor y único reto: ser fiel a Jesús, ser leal a Jesús ante el ataque, la persecución, la burla, las calumnias, el maltrato, la injusticia y la maldad de los hombres en general. Y no solo de los judíos, no solo de los judíos, sino ahora de todos los hombres en general. Sin embargo, él estaba convencido que se es bienaventurado cuando se padece por la causa de Cristo. Porque esta causa tiene recompensas indecibles y excepcionales, es decir, un galardón celestial y eterno. Mateo estaba convencido de ello. Y eso fue la fuerza moral, espiritual en su corazón, en su mente, en su espíritu, para asumir el precio, el costo de ser un seguidor de Jesús, el galardón celestial y eterno. Tal vez Mateo, pudo haber pensado: si como publicano soporté muchas maldades de los hombres, si como publicano fui odiado, despreciado y tenido por vil, ¿cuánto más ahora, por amor a Jesús, mi Salvador, lo puedo soportar todo? Ahora bien, ¿es todo lo que podemos decir de Mateo? No. No es todo lo que podemos decir acerca de él y del impacto y de la influencia de la llegada de Jesús a su vida. Según Lucas, Mateo le hizo a Jesús un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lucas 5:29. Estoy convencido que Mateo era muy consciente de lo que hacía, de lo que implicaba invitar a Jesús a comer con él. No obstante, Mateo no hizo caso a ello. Para Mateo, Jesús era digno y merecedor de este trato. Noten que Mateo no solo invitó a Jesús a comer, sino a comer en su casa un gran banquete. Él invitó a Jesús a su privacidad, a su intimidad, y allí le ofreció algo grande. Esta comida no era cualquier comida. Este gran banquete tenía un significado especial. Mateo, con este gesto, estaba diciéndole a Jesús, ¿qué cosa le estaba diciendo? Con esta invitación a su casa, ofreciéndole este gran banquete a Jesús, allí en su intimidad, en su privacidad, en su hogar, en su vida, más íntima o privada.
Mateo con este gesto estaba diciéndole a Jesús: eres digno de esto y tú me haces digno de ser tu amigo. Mateo hizo uso de sus bienes para homenajear a Cristo y también para que los pecadores le conocieran más cercanamente y oyeran por boca de Jesús la palabra del Señor. Increíble. Increíble. Observemos lo que hizo la llegada de Jesús a la vida de Mateo, el impacto, la influencia. Cómo Jesús trastocó la persona de Mateo, lo que provocó en él desde su corazón y haciendo que manifestara tales efectos con hechos ante otros, ante los hombres. Sin embargo, hermanos, y como era inevitable, vino la crítica mordaz por parte de algunos religiosos escrupulosos. Hombres que, como describió Cristo, presumían de ser los justos o los puros, que menospreciaban a aquellos que no estaban dentro de sus estándares religiosos, a quienes Cristo en una ocasión llamó hipócritas y faltos de compasión y misericordia para con los pecadores. Ante la censura capciosa de estos hombres, escuchen, vino la defensa y respuesta de Jesús a los tales, la cual no solo muestra la personalidad, el carácter, las virtudes y la obra de Jesús. Las palabras del Señor en este preciso momento también sugieren una descripción de la condición de Mateo. Observemos. Jesús afirmó haber venido para sanar a los enfermos. Y sin duda alguna Mateo era uno de ellos. Mateo tenía esa necesidad, la necesidad de ser curado de la enfermedad del pecado. Además, dice la Escritura que Jesús, por la maravillosa virtud de su misericordia, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y como hemos visto, Mateo demostró ser un pecador arrepentido. Uno que estaba exhibiendo con sus hechos que la llegada de Jesús en su vida provocó y estimuló a hacer un cambio total en su persona. Sin duda alguna, Mateo pudo experimentar y conocer del amor, la gracia y la misericordia del Eterno en la persona de Jesús, de tal manera que hizo en él un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Y finalmente, fíjense, escuchen, Mateo, Ana, Antonio, Juani, Mateo dejó de contabilizar con su pluma las ganancias temporales de los hombres para llegar con su pluma, para llegar a escribir acerca de las ganancias verdaderas y eternas en Cristo. Porque Mateo se convirtió en uno de los que escribió acerca de la vida del Salvador. Él cambió su pluma de publicano, de contador, de llevar allí los números, la contabilidad, los registros de esas ganancias temporales de este mundo para escribir acerca de las verdaderas y eternas y benditas ganancias en Cristo. Y ahí tenemos el registro ese del libro de Mateo. Muy bien, la enseñanza, ya para terminar, la enseñanza para nosotros. ¿En qué nos es útil esto? La aplicación. Sí,
Vamos a ver aquí en qué es práctico eso para nosotros. Haber escuchado esto acerca de este hombre publicano, Leví, hijo de Alfeo, que había escuchado de Jesús, había llenado su corazón de todo lo que se decía de Jesús, que tuvo esa bendición, ese privilegio único, excepcional, extraordinario de haber conocido a Jesús en persona, de que el Salvador llegara ante él y le buscara al pecador, le invitara a seguirle. Y él levantándose de su tragedia, de su miseria, de su pecado, en un sentido resucitó Mateo por la invitación de Jesús. Ahora es hecho un nuevo hombre. A pesar de las críticas capciosas, maliciosas, escrupulosas, prejuiciosas de algunos hombres que no, aunque conocían la ley, realmente no conocían la ley ni al Señor, ni su carácter, ni su misericordia, compasión, bondad y justicia. A pesar de ello, Jesús salió en defensa de Mateo. Salió en defensa de él y dejó muy en claro que la actitud de Mateo era la actitud por la cual él había venido, a impartir misericordia a los pecadores arrepentidos y hacer de ellos un nuevo hombre. La enseñanza para nosotros, Sofía. No tengo duda que algunos de nosotros, durante nuestro pasado y antes que Cristo llegara a nuestras vidas, éramos merecedores del aborrecimiento y repudio de la gente. Tal vez andábamos en algunos vicios o en conductas desenfrenadas y violentas que ni nuestras familias estaban dispuestas a tolerar. Éramos gente aborrecible, llenos de sufrimiento y dolor por el odio, por el desprecio, por la segregación, por la contrariedad de las personas hacia nosotros a causa de nuestras perversiones. No obstante, y a pesar de ello, llegó el Señor a nuestras vidas por medio del Evangelio. Y oímos la amorosa y compasiva voz del Señor invitándonos a seguirle. ¡Qué alegría, Cecilia! ¡Qué alegría, Cecilia, que el Salvador nos haya dado todas las razones para levantarnos de nuestra miseria! Para levantarnos de nuestro pecado, allí de nuestra tragedia y vileza. Fue así, pues, que decidimos invitarle a nuestra privacidad, a nuestra intimidad, a nuestro corazón, para honrarle como solo Él merece, para darle el gran banquete de nuestra entrega, servicio y adoración a Él. No obstante, siempre habrá la crítica maliciosa de algunos hombres que están convencidos de estar sanos y que no necesitan de Cristo. En cambio, nosotros hemos reconocido nuestra enfermedad, ese cáncer que mata el alma, el pecado. Hemos reconocido que necesitamos al verdadero médico de las almas, del corazón, a Cristo el Señor. En otras palabras, necesitamos el perdón de nuestros pecados y solo en Jesús podemos hallar esa misericordia, esa clemencia y esa piedad para recibir del Padre el perdón de nuestras culpas y ser declarados inocentes o justos ante sus ojos. Mateo tuvo el privilegio, hermanos, de escribir en papel acerca de la vida de Jesús. Él tuvo ese privilegio, Dios, el Señor le concedió ese privilegio, ese honor de escribir en papel acerca de la vida del Salvador.
nosotros, al igual que Él, también tenemos ese mismo privilegio. Es decir, escribir acerca de Jesús, no en papel, sino por medio de nuestras vidas, las cuales nuestras vidas son como cartas abiertas leídas por todos. ¿Con el fin? ¿Con qué fin? Con el fin de que conozcan al Salvador y médico de nuestras almas.